El pitido de los monitores del hospital se desvanecía en un murmullo lejano mientras miraba por la ventana, mi cuerpo débil, pero mi espíritu intacto. Afuera, el mundo seguía con su danza de vida, ajeno a la batalla que se libraba dentro de mi propia piel. Era el día de la graduación de mi hermana Elena. Y yo estaba aquí, sola en una habitación estéril de hospital, luchando contra una rara enfermedad autoinmune que amenazaba con consumirme. Me llamo Olivia Martínez y a los 24 años se suponía que debía estar empezando mi vida, no luchando por su mera existencia. La ironía no me pasaba desapercibida. Mientras Elena caminaba por el escenario recibiendo aplausos y reconocimientos, yo me preparaba para una cirugía que podía salvarme o terminar conmigo. Recuerdo el día en que mis padres tomaron su decisión. Los doctores habían explicado lo crítico de mi condición, la urgencia de un tratamiento experimental que podía frenar el avance de mi enfermedad. Pero la graduación de Elena era en 2 semanas, y mis padres no soportaban la idea de perdérsela. Reprogramaremos la cirugía, dijo mi madre, evitando mi mirada. Son solo unas semanas. Estarás bien. Bien. Esa palabra resonó en mi mente como una cruel broma. Esas semanas se convirtieron en meses, y mi estado empeoró rápidamente. Cuando por fin me prestaron atención, la ventana para el tratamiento más efectivo estaba casi cerrada. Mi padre, un empresario exitoso, parecía más preocupado por la posible mancha en la imagen perfecta de la familia que por mi supervivencia real. Siempre ha sido la complicada, murmuró, más para sí mismo que para mí. Elena, mi hermana menor, ni siquiera intentó ocultar su incomodidad. Estaba demasiado ocupada preparándose para su gran momento, demasiado emocionada con su futuro para preocuparse por mi crisis médica. La familia siempre la había favorecido a ella, la hija adorada, la que lograba todo con facilidad. Tirada en la cama del hospital, me hice una promesa en silencio: iba a sobrevivir. No por ellos, sino por mí. La cirugía fue brutal. Los tratamientos experimentales suelen serlo. Durante semanas luché contra el dolor, contra la incertidumbre, contra el peso aplastante de sentirme completamente sola. El equipo médico se convirtió en mi verdadera familia. El doctor Thompson, mi médico principal, fue más solidario que mis propios parientes. Eres más fuerte de lo que crees, me repetía en sus rondas. Tu cuerpo está luchando y tú también. Poco a poco, milagrosamente, empecé a sanar. El tratamiento experimental funcionó mejor de lo que cualquiera había esperado. Mi cuerpo, antes un campo de batalla de enfermedad crónica, comenzó a recuperarse, aunque las cicatrices emocionales eran más profundas que cualquier herida física. Decidí canalizar mi dolor en un propósito. Si sobrevivía, me convertiría en doctora. No solo una doctora, sino una que supiera lo que significa ser vista de verdad, ser cuidada de verdad. Pasaron 5 años. Me gradué como la mejor de mi generación en la Facultad de Medicina, especializándome en enfermedades autoinmunes raras, la misma que casi me había arrebatado la vida. Mi investigación llamó la atención de las instituciones médicas más prestigiosas del país. Me reconstruí pieza por pieza. La hija débil y olvidada se había transformado en la doctora Olivia Martínez, una estrella en ascenso en la investigación y el tratamiento médico. Mis publicaciones, mis descubrimientos innovadores, esos se convirtieron en mi venganza, en mi mensaje para la familia que alguna vez me desechó. Pero el destino, al parecer, aún no había terminado conmigo. La llamada llegó una fresca mañana de otoño. La voz de mi padre sonaba distinta, vacilante, casi rota. Olivia, dijo, y escuché algo que no había oído en años. ¿Miedo? Elena está enferma, continuó. Los doctores dicen que no saben qué tiene. Debería haber sentido un instante de reivindicación, una oportunidad de mostrarles lo que se siente ser ignorada, ser dejada sola en medio de una crisis médica. Pero ahora yo era doctora. Había hecho un juramento: sanar, salvar vidas. Dime todo, respondí, poniéndome la máscara profesional. Mientras describía los síntomas de Elena, un escalofrío me recorrió la espalda. Los signos eran inquietantemente familiares. Una rara y agresiva enfermedad autoinmune, reflejo exacto de mi propio diagnóstico de años atrás. La misma condición que había dedicado toda mi carrera médica a estudiar. El universo, al parecer, tenía un peculiar sentido de la ironía. Lo que mi familia no sabía era que la hija a la que una vez olvidaron, ahora era la única persona que podía salvar a la hermana que siempre habían puesto por encima de mí.
Mis dedos recorrieron la pequeña cicatriz en mi brazo, un recordatorio de mi propia batalla, transformada ahora en mi mayor fortaleza. Ya no era aquella paciente vulnerable. Era la doctora Olivia Martínez, y estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva de mi camino profesional y personal. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez yo tenía el control. Los pasillos del hospital se sentían distintos ahora. Ya no era la paciente vulnerable, sino una médica respetada que caminaba con propósito. El expediente médico de Elena estaba abierto en mi tableta. Cada resultado, cada síntoma, era un rompecabezas que yo estaba decidida a resolver. El doctor Michael Chin, el médico tratante, levantó la vista cuando me acerqué. Doctora Martínez, me saludó, con un dejo de respeto en la voz. He revisado el caso. Es complicado. Yo conocía lo complicado. Había vivido lo complicado. Elena no se parecía en nada a la confiada graduada que recordaba. Pálida, delgada, sus ojos antes vibrantes ahora apagados por el dolor y el miedo. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo que jamás había visto en ella, vulnerabilidad. «Estás aquí», susurró, apenas audible. Me senté a su lado, ocultando bajo mi profesionalismo la tormenta de emociones que me revolvía por dentro. «Cuéntame todo», le dije, con un tono clínico, pero compasivo. El diagnóstico era inquietantemente similar al mío, una rara enfermedad autoinmune que había avanzado con rapidez. La ironía era clara. La misma enfermedad que casi me había matado ahora amenazaba la vida de mi hermana. Mis padres estaban en la esquina, un estudio de contrastes. Mi padre parecía derrotado, las manos perfectamente cuidadas de mi madre temblaban apenas. Me miraban con una mezcla de esperanza y desesperación. Muy distinto a la actitud indiferente que habían mostrado durante mi propia crisis médica. Necesitamos un tratamiento agresivo, le dije al equipo médico. Y quiero encabezarlo yo. El doctor Chen arqueó una ceja. Es un caso extremadamente complejo. Los riesgos están calculados, lo interrumpí. He dedicado toda mi carrera a estudiar exactamente esta condición. Los siguientes días fueron un torbellino de consultas, investigaciones y estrategias médicas intensas. Vertí cada gramo de mi conocimiento, cada lección aprendida de mi propia batalla, en el tratamiento de Elena. Durante una consulta nocturna, Elena rompió años de silencio entre nosotras. Lo siento, dijo suavemente. Por todo, por no estar ahí cuando tú estabas enferma. Pude haber desatado años de dolor y rechazo. En cambio, elegí algo más difícil, compasión. Vamos a salir de esta, le respondí, ajustando su suero. El tratamiento era experimental, al límite del entendimiento médico actual. Cada procedimiento era un delicado baile entre la esperanza y la ciencia. Recordaba mi propio camino, el miedo, la incertidumbre, la sensación de estar completamente sola. Pero Elena no estaba sola. No ahora. Mis padres observaban asombrados mientras trabajaba. Ya no era la hija olvidada que alguna vez despreciaron. Ahora era una fuerza de experiencia médica. Cada decisión calculada, cada intervención precisa. ¿Cómo te volviste tan brillante?, preguntó mi padre una noche, con una voz mezcla de orgullo y arrepentimiento. No tienes derecho a adjudicarte esto, le respondí en voz baja. Este fue mi camino, mi supervivencia. El equipo médico seguía escéptico. La enfermedad era agresiva, las probabilidades de recuperación total muy bajas. Pero yo ya había vencido esas probabilidades antes. Conocía cada matiz, cada posible complicación. Los días se convirtieron en semanas. La condición de Elena se estabilizó y, poco a poco, empezó a mejorar. Cada resultado positivo era una pequeña victoria. Cada estudio mejorado, un testimonio de mi dedicación. Una noche particularmente difícil, mientras revisaba sus últimos análisis, mi madre se me acercó. Nunca entendí, dijo con la voz quebrada, lo fuerte que eras, lo mucho que sobreviviste. No respondí de inmediato. Algunas heridas necesitan más que palabras para sanar. El avance llegó de manera inesperada, una combinación de tratamientos que había desarrollado en mi propia investigación, uniendo medicina tradicional con enfoques inmunológicos de vanguardia. Está funcionando, confirmó el doctor Chin al revisar los resultados. Sorprendentemente bien. La recuperación de Elena no fue solo médica, también fue transformadora. Cada día se volvía más fuerte, más viva.
y algo más comenzaba a suceder, una frágil reconexión entre nosotras. Empezó a preguntarme sobre mi investigación, sobre mi recorrido. Por primera vez, me veía no como la hermana olvidada, sino como una profesional que había convertido la tragedia personal en triunfo. Quiero entender, me dijo una tarde, todo lo que pasaste, cómo sobreviviste. Compartí mi historia, no con amargura, sino con la calma de alguien que había caminado por el fuego y salido más fuerte. Mis padres fueron testigos silenciosos de esa transformación. Testigos de una sanación que iba más allá de lo físico. Conforme la condición de Elena mejoraba, entendí algo profundo. Esto no se trataba solo de un tratamiento médico. Se trataba de sanar un cuerpo, una relación, años de dolor nunca dicho. Los resultados finales fueron nada menos que milagrosos. Elena no solo se estaba recuperando, estaba floreciendo. El tratamiento experimental había funcionado mejor de lo que cualquiera hubiera podido prever. Me salvaste la vida, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Pensé en la niña que había sido dejada atrás, en la paciente ignorada, en la doctora que había resurgido de las cenizas del rechazo familiar. No, respondí. Primero me salvé a mí misma, y al hacerlo encontré la fuerza para salvarte a ti. El camino estaba lejos de terminar. Pero por primera vez había esperanza. Esperanza real, tangible. Al mirar a Elena y a mis padres, supe que algunas heridas sí podían sanar, que algunos puentes podían reconstruirse. No con grandes gestos, sino con el poder silencioso y persistente de la compasión y la excelencia profesional. El siguiente capítulo estaba por comenzar. Un año después, la transformación estaba completa, tanto médica como personal. Elena había cambiado drásticamente. Ya no era la hermana ensimismada que alguna vez había priorizado su graduación sobre mi vida. Ahora era asistente de investigación médica, trabajando conmigo en el mismo hospital donde yo había luchado por sobrevivir. Quiero entender todo, me dijo una mañana mientras revisábamos expedientes juntas. No solo la ciencia médica, también tu camino. El hospital se había convertido en más que un lugar de trabajo. Era un testimonio de resiliencia, del poder de convertir el dolor personal en propósito profesional. Mi investigación sobre enfermedades autoinmunes había alcanzado reconocimiento internacional. El tratamiento experimental que salvó a Elena ahora era estudiado como un posible avance para casos similares. Mis artículos aparecían en revistas médicas, las conferencias me invitaban a exponer. Muy distinto de la hija olvidada que una vez fui. Pero el éxito nunca se trató de venganza para mí. Se trataba de marcar la diferencia. Durante un caso particularmente desafiante, Elena presenció algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Una joven paciente, luchando contra una condición similar a la que casi me había arrebatado la vida, estaba sufriendo. ¿Cómo puedes mantenerte tan tranquila?, me preguntó Elena, viéndome interactuar con la paciente. Sonreí, recordando mi propio recorrido. Porque yo estuve exactamente donde ella está. Cada paciente es más que un expediente médico. Es una historia de supervivencia. La transformación de mis padres fue quizá la más sorprendente. Mi padre, antes un empresario distante más preocupado por las apariencias, se convirtió en un apoyo silencioso de mi trabajo. Había creado una fundación para apoyar la investigación de enfermedades autoinmunes raras, inspirado en mi camino. Estuve ciego, admitió durante una cena familiar. Las palabras eran simples, pero cargaban con el peso de años de arrepentimiento. Mi madre también había cambiado. Ahora era voluntaria en grupos de apoyo para familias que enfrentaban enfermedades crónicas. Compartía nuestra historia, una historia de esperanza y resiliencia. El hospital se volvió terreno común para todos. Elena y yo, antes separadas por la dinámica familiar, ahora estábamos unidas por un propósito compartido. Ella aprendía, crecía, comprendía la profundidad de la compasión médica. Nunca imaginé lo que viviste, me confesó una noche. Lo sola que debiste sentirte. Pensé en aquellos días oscuros en el hospital, abandonada, luchando por mi vida. Pero ya no sentía enojo. Sentía paz. Y cada desafío es una oportunidad, le respondí. Para aprender, para crecer, para volverte más fuerte. Mi investigación seguía rompiendo barreras. Estábamos desarrollando tratamientos que podían ayudar a miles de pacientes con condiciones similares. Cada avance era una pequeña victoria, un testimonio del poder de la perseverancia. La comunidad médica lo notaba.
invitaciones a presentar en congresos internacionales, colaboraciones con instituciones de primer nivel. Mi trabajo estaba haciendo una verdadera diferencia. Pero la transformación más significativa estaba ocurriendo dentro de nuestra familia. Durante una recaudación de fondos del hospital, mis padres observaron cómo Elena y yo presentábamos nuestra investigación conjunta. El orgullo en sus ojos era inconfundible. No el orgullo superficial de logros pasados, sino una profunda y genuina gratitud por lo que nos habíamos convertido. Estábamos equivocados, dijo mi padre esa noche. En tantas cosas. No necesitaba disculpas elaboradas. Las acciones hablaban más que las palabras. El propio camino de redención de Elena fue profundo. Se había vuelto apasionada por la atención a pacientes, entendiendo que la medicina era más que conocimiento científico, era compasión, era ver al ser humano detrás de la enfermedad. Quiero especializarme en investigación autoinmune, me dijo un día, para ayudar a las personas como tú me ayudaste a mí. La ironía no me pasaba desapercibida. La hermana que alguna vez ignoró mi crisis médica ahora dedicaba su vida a comprender y tratar esas mismas condiciones. Nuestro equipo de investigación se volvió una familia propia. Diversa, solidaria, unida por un mismo objetivo, empujar los límites de la medicina. Una mañana en particular, llegó un avance que lo cambiaría todo, un nuevo protocolo de tratamiento que podía revolucionar el abordaje de las enfermedades autoinmunes. Hicimos esto juntas, le dije a Elena, mirando los resultados preliminares. Ella apretó mi mano. Ese gesto decía más que 1000 palabras: hermandad, sanación, entendimiento. Al mirar el laboratorio, entendí que mi mayor logro no eran los avances médicos ni el reconocimiento profesional. Era la capacidad de transformar el dolor en propósito, el rechazo en resiliencia. Mi vida había cerrado el círculo. La hija olvidada, la paciente que luchaba por sobrevivir, ahora era un faro de esperanza para incontables personas. Algunas historias que suelo contarle a mis pacientes no tratan de cómo caes, sino de cómo te levantas.